Las luces destellan sobre un salón de cristal. La música elegante se mezcla con el murmullo de risas y copas que chocan, mientras las cámaras capturan cada gesto, cada sonrisa ensayada, cada aplauso dirigido hacia el hombre que brilla en el centro del escenario. El millonario que todos admiran, con un traje perfectamente cortado, la mirada firme y esa seguridad que solo tienen quienes creen haber vencido a la vida. A su alrededor, políticos, empresarios y figuras que lo aplauden más por interés que por respeto. Pero bajo esa fachada de éxito y dominio hay un silencio que nadie escucha. Un vacío que ni el champán ni los aplausos logran llenar. Porque aunque su nombre es sinónimo de poder, su corazón lleva años en ruinas. Nadie lo sabe. Nadie lo nota. Y aún así, cada palabra que pronuncia esta noche parece resonar con una ironía invisible. Habla de ayudar a otros, de cambiar vidas, cuando en realidad huyó de la única vida que alguna vez le dio sentido. La multitud lo ovaciona cuando levanta su copa, orgulloso, convencido de que el pasado está muerto, que nada puede alcanzarlo. En ese momento, se siente invencible, un dios entre mortales. Y sin embargo, la vida, esa fuerza silenciosa que siempre encuentra su manera, está a punto de recordarle que nadie escapa de lo que una vez amó. Porque justo cuando cree tenerlo todo bajo control, algo cambia en el aire. Una puerta se abre. El sonido de los pasos sobre el mármol se impone al murmullo general. Y sin saber por qué, su pecho se tensa. No la ha visto aún, pero siente que algo, o alguien, acaba de cruzar la frontera entre el pasado que quiso enterrar y el presente que lo sostiene. Afuera, las luces de la ciudad parpadean como si advirtieran lo inevitable. Adentro, el hombre sonríe, sin imaginar que esta será la última noche en la que podrá hacerlo sin culpa. Porque a veces, la vida espera el momento exacto en que crees estar a salvo, para devolverte todo aquello de lo que huiste. Y esta noche, ese momento ha llegado. Todo comenzó con un silencio. No uno de esos que incomodan, sino uno que corta el aire, que detiene la respiración colectiva de un lugar lleno de ruido. Fue tan leve al principio que nadie lo notó, hasta que poco a poco, las conversaciones se apagaron una por una, como si una presencia invisible hubiera entrado en el salón. El millonario, de pie sobre el escenario, acababa de terminar su discurso. Sonreía, satisfecho, cuando la vio. Ella estaba de pie junto a la entrada principal, envuelta en un vestido sencillo que no coincidía con el brillo ni la opulencia del lugar. No llevaba joyas, ni maquillaje exagerado, ni esa actitud altiva que todos allí compartían como uniforme. Pero había algo en ella, algo imposible de ignorar. Su rostro no mostraba miedo, ni asombro, ni la admiración servil a la que él estaba acostumbrado. Solo una calma inquietante, una fuerza silenciosa que desafiaba la superficialidad de todo lo que lo rodeaba. Por un instante, creyó que se trataba de un error. Tal vez alguien la había invitado sin permiso, algún periodista infiltrado, una intrusa entre la élite. Pero entonces, sus ojos se encontraron. Y en esa mirada, algo dentro de él se quebró. No era una sensación nueva. Era un recuerdo. Antiguo, pero vivo. Esos ojos verdes, tan intensos, tan familiares, lo atravesaron con la misma fuerza con la que una vez lo habían amado. Y por primera vez en años, el hombre más poderoso de la sala perdió el control de su propio cuerpo. Trató de mantener la compostura. Bebió un sorbo de vino, fingió interés en una conversación trivial, pero su mente estaba atrapada en ese instante. Cada movimiento de ella, cada paso que daba entre los invitados, lo mantenía en un estado de alerta. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si los fantasmas del pasado hubieran decidido aparecer justo cuando él creía haberlos vencido. Ella se movía con una serenidad que contrastaba con el caos que él sentía dentro. Saludaba a algunos presentes con cortesía, como si conociera el lugar, pero todos la observaban con la misma mezcla de curiosidad y desconcierto. Nadie sabía quién era. Nadie se atrevía a preguntarlo. El maestro de ceremonias intentó continuar con el programa, pero el millonario apenas escuchaba. Cada palabra le sonaba lejana. Su mente repetía una sola pregunta: ¿cómo era posible? Esa mujer, con esa mirada, con esa energía, no podía estar ahí. No después de tantos años. No después de todo lo que él había hecho para olvidarla. Recordó una tarde de lluvia, una despedida que no tuvo palabras, solo promesas rotas. Recordó cómo eligió su imperio sobre el amor, creyendo que el tiempo borraría cualquier culpa. Pero el tiempo no borra. Solo espera. Y ahora lo miraba de frente, con la forma de una mujer que no debía estar allí.
Ella avanzó entre las mesas con paso firme. No había arrogancia en su andar, pero tampoco sumisión. Había algo en su postura que lo desarmaba, la seguridad de quien no busca venganza, sino verdad. Cuando se detuvo frente a él, el silencio fue absoluto. Los fotógrafos bajaron las cámaras. Los invitados se miraron entre sí, sin entender lo que pasaba. Él intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella, sin apartar la vista, le sostuvo la mirada por unos segundos que parecieron eternos. Después, con una voz suave pero firme, pronunció su nombre. No su apellido de prestigio, ni su título empresarial. Su nombre, el de antes, el que nadie en esa sala conocía. Ese simple gesto fue suficiente para desarmarlo por completo. En un instante, la fachada del hombre exitoso se vino abajo. Todos lo notaron, aunque nadie entendió por qué. Ella dio un paso atrás, y con la misma calma con la que había llegado, se giró y se perdió entre la multitud. El millonario la siguió con la mirada hasta que desapareció. No sabía si lo que había visto era real o una aparición salida de su propia culpa. Pero algo en su interior cambió esa noche. No era solo el recuerdo de un amor perdido lo que lo había estremecido. Era la sensación de que algo mucho más grande, más profundo y más irreversible estaba a punto de salir a la luz. El evento continuó, pero él ya no estaba presente. Su mente se había quedado atrapada en esos ojos verdes que lo habían mirado como si aún guardaran algo que decir. Algo que el tiempo había intentado enterrar, pero que ahora, frente a todos, volvía a respirar. Y aunque nadie más lo sabía, él entendió en silencio que esa mujer no había llegado allí por casualidad. No era una coincidencia. Era un mensaje. Uno que el destino había guardado durante años, esperando el momento exacto para recordarle que hay verdades que ni el poder ni el dinero pueden comprar. Esa noche, el hombre más admirado de la ciudad comprendió que el pasado nunca desaparece. Solo espera. Y cuando vuelve, lo hace con la mirada de quien ha venido a cobrar lo que el alma prometió y no cumplió. Después de aquella aparición, nada volvió a sonar igual. La música seguía, los aplausos aún retumbaban, las risas llenaban el salón, pero para él todo se volvió distante, como si la vida hubiera bajado el volumen y dejado solo un zumbido constante. Su mente no estaba allí. Su cuerpo sí, rígido, fingiendo interés, moviendo los labios para responder frases que no entendía, pero su alma había quedado atrapada en un recuerdo que no quería despertar. Intentó concentrarse en los rostros de los invitados, en los brindis, en el discurso que debía cerrar la noche. Pero cada palabra le sonaba hueca. Cada sonrisa, falsa. Y en medio de todo ese teatro, la imagen de la mujer seguía fija en su mente. Esa mirada. Esa serenidad que no pedía permiso ni buscaba atención. Esa forma en que lo vio, como si le estuviera devolviendo algo que él mismo había intentado enterrar. Durante años había construido su vida sobre la negación. Aprendió a olvidar. Aprendió a justificar. Se dijo a sí mismo que lo que hizo fue necesario, que algunos sacrificios se hacen por un bien mayor. Que el amor, aunque duele, no alimenta un imperio. Pero en el fondo, sabía que esas palabras eran solo una venda para no enfrentar la verdad, su ambición lo había hecho huir. Y en esa huida, había dejado atrás algo, o alguien, que no debía ser olvidado. Esa noche, los recuerdos se filtraron como agua entre los muros que había levantado. Primero, una imagen fugaz, una sonrisa bajo la lluvia. Luego, una voz que decía su nombre en la oscuridad. Una promesa rota, un adiós que nunca se dijo. Y detrás de todo eso, los ojos verdes de ella, mirándolo con una mezcla de ternura y decepción. El sonido de una copa rompiéndose lo trajo de vuelta a la realidad. Una mesera se disculpaba al fondo, nerviosa. Él giró la cabeza, y por un segundo creyó verla de nuevo. Pero no. Solo era una sombra. Aún así, su corazón golpeó el pecho con fuerza, como si la culpa misma tuviera forma y respirara. Terminó la gala en automático. Sonrió ante los fotógrafos, saludó a los donadores, firmó compromisos benéficos que no recordaría al día siguiente. Y cuando al fin se quedó solo en el estacionamiento, con el eco de los motores y las luces de la ciudad reflejadas en su auto negro, dejó escapar un suspiro que llevaba años contenido. Cerró los ojos. La imagen de ella seguía allí, más clara que nunca. Mientras el chofer avanzaba por las avenidas desiertas, él observó su reflejo en la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no se reconoció. Había envejecido.
No por los años, sino por las cosas que decidió callar. Por las verdades que cambió por poder, por los silencios que compró con dinero. Su éxito, esa torre que todos admiraban, se sintió de pronto hueca. Llegó a su penthouse con el cansancio de un hombre que ha vivido demasiado deprisa. Las luces se encendieron automáticamente, iluminando mármol, cristal y silencio. Todo brillaba, pero nada tenía vida. Abrió una botella de vino y se sirvió una copa. Ni siquiera tenía sed. Solo necesitaba ocupar las manos para no pensar. Pero el vino no borró el recuerdo. Al contrario, lo amplificó. En el silencio de la noche, las memorias comenzaron a hablarle como un eco lejano. Recordó la última vez que vio a aquella mujer. Recordó el miedo en sus ojos cuando ella le pidió que no se fuera. Recordó cómo él dio la espalda, convencido de que el amor era un lujo que un hombre como él no podía permitirse. La culpa regresó con una fuerza que lo hizo tambalear. Caminó por la sala, respirando agitado, como si la presencia de ella aún estuviera allí. La voz de su conciencia, esa que había aprendido a silenciar, volvió a susurrarle al oído: el pasado nunca se borra. Solo espera el momento exacto para volver. Dejó la copa sobre la mesa y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba debajo, perfecta, fría, indiferente. Se preguntó si ella aún vivía allí, si alguna vez lo había perdonado, si lo odiaba. Cada posibilidad dolía. Porque en el fondo, sabía que no tenía derecho a ninguna respuesta. Encendió su teléfono. Buscó su nombre, pero no encontró nada. Ni una foto, ni una mención. Era como si la tierra misma se la hubiera tragado. Sin embargo, esa mirada en la gala no fue un sueño. Era real. Y eso significaba que todo lo que creyó enterrado estaba de vuelta. Esa noche no durmió. Se quedó despierto viendo las luces lejanas de la ciudad. En cada parpadeo creía ver su rostro. En cada sombra, su silueta. Intentó convencerse de que solo era una coincidencia, pero en el fondo sabía la verdad: las coincidencias no existen cuando se trata de la conciencia. Y aunque el mundo lo conocía como un hombre invencible, esa noche el millonario sintió miedo. No del escándalo, ni de perder su reputación, sino de enfrentar el reflejo de lo que alguna vez fue, y de lo que aún no había dejado de amar. Porque hay miradas que no regresan para recordar. Regresan para exigir respuestas. Y él acababa de comprender que la suya había vuelto por eso. La noche había caído sobre la ciudad, y el millonario caminaba sin rumbo, perdido entre calles que conocía de memoria pero que ahora parecían ajenas. El eco de sus propios pasos lo perseguía, recordándole que, por más que intentara huir, no podía escapar de sí mismo. Aquella mirada, la de la mujer en la gala, seguía grabada en su mente con una precisión dolorosa. Había algo en su presencia que no podía comprender, un peso invisible que lo oprimía desde dentro, como si el tiempo le reclamara todo lo que había querido enterrar. Regresó al lugar del evento sin planearlo. Las puertas estaban entreabiertas, y el silencio se extendía por el amplio salón que horas antes había estado lleno de luces, risas y aplausos. Ahora, solo quedaban restos de copas sobre las mesas, pétalos marchitos en los centros de mesa y un olor tenue a perfume caro mezclado con polvo. El aire estaba quieto, pero cargado de algo más profundo, la sensación de que el pasado no se había ido, solo esperaba que él regresara. Se detuvo en el centro del salón. Miró a su alrededor y, por un momento, creyó escuchar de nuevo las voces del público, los brindis, el sonido de la orquesta. Todo parecía repetirse en un eco distante, una sombra de lo que fue. Cerró los ojos y el recuerdo volvió con fuerza: la mujer cruzando el salón, los ojos verdes mirándolo como si el tiempo no hubiera pasado, el nombre que ella pronunció y que nadie más conocía. En ese instante, comprendió que la vida no le estaba devolviendo una persona, sino una deuda pendiente. Abrió los ojos y todo seguía en silencio. El vacío del lugar lo envolvía como un reproche. Avanzó lentamente hacia el escenario, el mismo desde donde horas antes se había sentido invencible. Ahora, cada paso era más pesado, cada respiración más corta. Todo lo que representaba poder y éxito había perdido sentido. Allí, donde antes habló de caridad y liderazgo, ahora solo quedaba un hombre enfrentado a su propia conciencia. La sensación de presencia volvió. No era imaginación. Era algo que se sentía en la piel, como una corriente eléctrica. El aire cambió, el ambiente se volvió más denso, y una calma extraña lo envolvió. Supo, sin necesidad de mirar, que ella estaba cerca.
No necesitaba verla para saberlo. La certeza le atravesó el cuerpo con la fuerza de una verdad inevitable. La memoria comenzó a reconstruir escenas que creía perdidas. Recordó una despedida bajo la lluvia, la promesa de un regreso que nunca cumplió, el silencio que eligió para proteger su orgullo. Había creído que con el paso de los años el tiempo borraría los rastros de esa historia, pero el tiempo no borra. Solo guarda, espera y devuelve. Y esa noche, la vida había decidido que era momento de devolverle lo que debía. Sintió que algo se quebraba dentro de él. No era miedo, era el reconocimiento de una verdad que siempre había sabido. Esa mujer no era un fantasma del pasado, era la consecuencia de sus decisiones, la voz viva de lo que abandonó cuando eligió el poder sobre el amor. En algún lugar entre la ambición y la soledad, había dejado partes de sí mismo que nunca recuperó. Y ahora, esas partes volvían a reclamar su lugar. Caminó hacia la salida del salón con el corazón golpeándole el pecho. El aire frío de la noche lo recibió como una bofetada. Las luces de la ciudad parecían más distantes, más pequeñas, como si todo lo que conocía hubiera perdido su tamaño. Mientras avanzaba por la acera vacía, la imagen de ella seguía presente, firme, imposible de borrar. No había rabia en su rostro, solo la calma de quien no necesita castigar, porque sabe que el remordimiento será suficiente. Cada paso lo alejaba del lugar, pero no del peso que llevaba dentro. Era como si el silencio de esa noche tuviera vida propia y lo acompañara, susurrando verdades que había evitado escuchar. Entendió que ya nada sería igual. Había abierto una puerta que no podría cerrar, una puerta hacia un pasado que no pedía venganza, sino reconocimiento. Esa noche, el millonario dejó de ser el hombre admirado que todos conocían. En la soledad de su regreso, comprendió que el verdadero enemigo nunca fue el tiempo ni la distancia, sino su propia negación. Y aunque aún no sabía lo que la vida le revelaría, intuía que la historia no había terminado. El destino había hablado en silencio. Y ahora, no había marcha atrás. La madrugada lo encontró despierto. No había pegado un ojo desde que regresó al Penthouse. Afuera, la ciudad amanecía lentamente, pero dentro de esas paredes el tiempo parecía suspendido. El silencio era tan denso que podía escucharse a sí mismo respirar, cada inhalación pesada, cada exhalación cargada de recuerdos que no querían morir. El millonario se levantó y caminó hacia la ventana, con una sensación que no era del todo miedo, pero tampoco era calma. Sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El día transcurrió como una niebla. En su oficina, los rostros de sus empleados parecían lejanos, sus palabras eran ruido sin forma. Él asentía, firmaba, respondía, pero su mente seguía en otro lugar, atrapada en la imagen de la mujer y en esa frase que no necesitó ser dicha, algo había sobrevivido a su partida. Y esa idea lo perseguía, lo quemaba desde dentro. Por la tarde, cuando el sol comenzó a caer, sintió una necesidad incontrolable de salir. Tomó las llaves de su coche y condujo sin destino, guiado solo por una intuición que no sabía de dónde venía. Las calles se sucedían como un sueño. Sin saber cómo, llegó a un barrio modesto, alejado del ruido y de las luces que solía habitar. Allí, entre calles angostas y árboles viejos, detuvo el motor. El aire tenía un olor distinto, a pan recién hecho, a tierra húmeda. Bajó del auto y caminó sin rumbo por la acera. Los niños jugaban en la calle, las risas resonaban entre las paredes gastadas. En ese contraste, todo parecía ajeno a su mundo, y sin embargo, algo en su pecho lo obligaba a quedarse. Siguió avanzando hasta que, de pronto, se detuvo. Frente a él, una casa pequeña, con pintura descascarada y flores secas en el balcón, le provocó una extraña sensación. Había algo familiar en ella. No sabía por qué, pero supo que debía entrar. Antes de que pudiera acercarse, la puerta se abrió. Allí estaba ella. La mujer de la gala. Vestía con sencillez, el cabello suelto, el rostro sereno. Lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. No hubo palabras. No hacía falta. En esa mirada, el pasado y el presente se encontraron sin promesas ni explicaciones. Él dio un paso adelante, inseguro, casi temeroso. Ella lo dejó pasar. Dentro, el aire olía a café y a vida. La casa era pequeña, cálida, llena de detalles que contrastaban con el lujo al que estaba acostumbrado. Sobre una mesa, un marco con una fotografía lo dejó sin aliento. Era ella, muchos años atrás, sonriendo, pero no estaba sola. A su lado,
Una niña de ojos grandes, verdes, con una sonrisa que le resultó dolorosamente familiar. El corazón le dio un vuelco. Sintió un golpe seco en el pecho, como si el mundo se detuviera por un instante. Miró la foto una y otra vez, intentando negar lo evidente. Aquella niña tenía sus rasgos, su expresión. No necesitaba que nadie se lo dijera. Lo supo de inmediato. Era su hija. El aire pareció escapársele del cuerpo. Retrocedió un paso, tambaleante. El eco de los años, de las decisiones tomadas, de las palabras no dichas, se derrumbó sobre él. En su mente aparecieron imágenes borrosas, aquella noche de despedida, el miedo al compromiso, la ambición ciega, la excusa del trabajo, la necesidad de huir para no sentirse débil. Todo cobró sentido. Ella no había desaparecido. No había muerto. Solo había elegido seguir sin él. La mujer lo observaba desde la distancia. No había ira en su mirada, ni rencor. Solo la quietud de quien ya no busca justicia, porque el tiempo se encargó de poner cada pieza en su lugar. Él, en cambio, sintió un peso insoportable en el pecho. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer, ni cómo moverse, ni cómo respirar. Se acercó lentamente al marco, con la mano temblando. Pasó los dedos sobre la superficie del vidrio, como si pudiera tocar la piel de la niña a través de la imagen. Una lágrima se deslizó sin que pudiera evitarlo. La dejó caer, sin orgullo, sin disimulo. Era la primera vez que lloraba en muchos años. Esa casa humilde, con su aroma a pan y café, se convirtió en un espejo donde vio todo lo que había perdido. No era el dinero ni la fama. Era la posibilidad de haber sido alguien distinto. Un hombre completo. Un padre. El silencio entre ambos no era de distancia, sino de comprensión. Dos almas que se habían separado por la ambición, ahora se reencontraban bajo la sombra del arrepentimiento. Él quiso decir algo, pero las palabras no alcanzaban. Lo único que podía hacer era mirar. Mirar a esa mujer que una vez amó, y a través de la fotografía, a la hija que nunca conoció. El tiempo, tan cruel como sabio, le devolvía ahora lo que le había quitado, la verdad. Y aunque esa verdad dolía más que cualquier castigo, también era la única puerta hacia algo parecido a la redención. Esa noche, cuando salió de aquella casa, el aire fresco le pareció distinto. Caminó despacio, sintiendo el peso de una vida entera sobre los hombros. No sabía si habría perdón, ni si merecía una segunda oportunidad, pero por primera vez en mucho tiempo, comprendió lo que realmente significaba estar vivo, enfrentarse a lo que uno teme y aceptar que las heridas más profundas solo sanan cuando se dejan sangrar. La verdad lo había alcanzado. Y ya no había vuelta atrás. Esa noche fue larga, interminable, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarlo a enfrentarse a sí mismo. El millonario regresó a su penthouse, pero el lujo que antes le parecía símbolo de triunfo ahora se sentía como una prisión brillante. Todo era demasiado pulcro, demasiado silencioso, demasiado vacío. Las paredes reflejaban su sombra, y cada rincón le devolvía la pregunta que no podía dejar de hacerse: ¿cómo había llegado hasta ahí, tan lejos de lo que alguna vez fue humano? Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Lo sostuvo en la mano, observando cómo el hielo se derretía lentamente, igual que su orgullo. Esa imagen lo hipnotizó. Le recordó que el tiempo no perdona, que incluso lo más sólido se diluye si se deja quieto demasiado tiempo. Caminó por la sala con pasos lentos, intentando ordenar los pensamientos que lo atormentaban. La imagen de la mujer y de la niña seguía presente, latiendo en su mente como una herida abierta. Aquella fotografía había roto algo dentro de él, algo que ni el dinero ni los años de éxito pudieron reparar. Comprendió que su vida había sido una construcción sin cimientos, levantada sobre promesas incumplidas y verdades negadas. En su escritorio, sobre una pila de documentos, encontró una vieja libreta. No recordaba haberla guardado. Al abrirla, reconoció su letra, joven, ambiciosa, llena de planes. Eran notas de hace 20 años, cuando todavía creía que el amor era compatible con el éxito. Había frases sobre sueños, sobre proyectos, sobre ella. Entre las páginas, una servilleta doblada en la que aún se leía una frase escrita a mano: el amor no es debilidad, es el único motivo que hace fuerte al alma. Leyó esa frase una y otra vez hasta que el corazón le dolió. Había olvidado su propio credo, lo había traicionado por miedo, por vanidad, por creerse invulnerable. La realidad ahora lo golpeaba con brutal honestidad: el precio del poder había sido su humanidad.
salió al balcón y miró la ciudad desde lo alto. Las luces titilaban como estrellas artificiales. Todo se veía tan pequeño desde allí, tan insignificante. Se preguntó cuántas de esas vidas que veía brillando allá abajo eran más ricas que las suyas sin tener un solo peso. Cuántos hombres se irían a dormir abrazando a sus hijos, mientras él solo tenía el eco del silencio y un corazón lleno de arrepentimiento. Por primera vez, entendió el verdadero peso del vacío. No era la soledad lo que dolía, sino el recuerdo de lo que pudo haber sido. La herida del arrepentimiento no sangra, pero quema lentamente, recordando cada día que hubo un camino distinto que no se eligió. Esa noche, decidió volver a verla. No sabía qué diría, ni qué podía ofrecer. No buscaba perdón. Solo necesitaba mirar de nuevo esos ojos verdes, aunque fuera para aceptar que ya no había retorno. Preparó su coche y condujo durante horas, guiado solo por el instinto. Cuando llegó, la casa estaba oscura. Todo dormía, menos él. Permaneció fuera, observando las ventanas. Imaginó a la niña durmiendo, ajena al peso de los adultos, respirando en paz. En ese silencio, comprendió algo que nunca había sentido: la verdadera grandeza no estaba en ser admirado, sino en ser recordado por lo que uno da, no por lo que posee. El arrepentimiento se transformó en deseo de redención. Ya no quería borrar el pasado, sino enfrentarlo. Quería reconstruir, aunque fuera desde las ruinas. Quería recuperar algo que no sabía si aún existía: la posibilidad de ser perdonado. Regresó a casa con la decisión tomada. Entró en su oficina y comenzó a escribir. No contratos, no discursos, sino una carta. La primera carta sincera de su vida. No era una excusa, ni una confesión, era una entrega. Palabra por palabra, volcó todo lo que había callado: el miedo, la culpa, el amor perdido. La carta no pedía nada, solo ofrecía una verdad. Cuando terminó, el amanecer ya despuntaba. El cielo comenzaba a aclarar, y en ese instante sintió algo distinto. No era alivio, pero tampoco dolor. Era como si una puerta interna se hubiera abierto. Entendió que el arrepentimiento no es el final, sino el punto exacto donde el alma decide volver a intentarlo. Dejó la carta sobre el escritorio y se miró al espejo. Lo que vio ya no era al empresario exitoso ni al hombre invencible. Era un ser humano, frágil, vulnerable, dispuesto a aceptar que los errores más grandes pueden convertirse en maestros cuando uno decide aprender. Y mientras el sol iluminaba la ciudad, comprendió que el camino hacia el perdón comienza con un paso silencioso: el de mirar hacia atrás sin huir. Esa fue la primera vez en años que respiró sin miedo. Pero también supo que lo más difícil aún estaba por venir. Porque enfrentarse al pasado es una cosa. Mirar a los ojos del futuro que uno mismo destruyó, es otra muy distinta. El amanecer lo encontró exhausto, con la mirada perdida entre los primeros rayos de luz que entraban por las cortinas. Había pasado toda la noche escribiendo, pero no había descanso posible para un alma que recién comenzaba a despertar de años de silencio. La carta que había dejado sobre el escritorio era más que palabras, era una confesión escrita con lágrimas invisibles. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto, como si la verdad aún no estuviera completa, como si quedara un fragmento del pasado escondido en algún rincón de su memoria. Abrió una vieja caja de madera que hacía años no tocaba. Allí guardaba todo aquello que no encajaba con la imagen del hombre poderoso en que se había convertido: recuerdos de su juventud, pequeñas cosas que consideraba débiles, inútiles, impropias de alguien que debía mostrarse invencible. Pero al sacar cada objeto, lo invadió una sensación que no esperaba, una mezcla de ternura y dolor. Una vida que alguna vez fue suya y que había abandonado por un sueño equivocado. Entre papeles amarillentos, relojes antiguos y fotografías de reuniones olvidadas, encontró un sobre cerrado. No tenía nombre ni fecha. Lo reconoció al instante. Era la caligrafía de ella. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El sobre estaba gastado, como si el tiempo lo hubiera castigado por su descuido. Dudó antes de abrirlo, temiendo lo que podría encontrar. Pero la necesidad de saber fue más fuerte. Dentro había una sola fotografía. Ella aparecía sonriente, sosteniendo en brazos a una niña de pocos meses. Ambas miraban hacia la cámara con una luz que ninguna riqueza podría comprar. El fondo era un parque, un día cualquiera, pero en esa simplicidad había una felicidad tan genuina que dolía. En el reverso, una frase escrita a mano: el amor no desaparece, solo cambia de forma. El mundo se detuvo. La respiración se le entrecortó,
El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. Esa imagen no solo confirmaba lo que ya sabía, era la prueba de todo lo que había perdido. Apretó la foto entre los dedos, con el temblor de quien sostiene una vida entera en un pedazo de papel. Los recuerdos regresaron como un torrente. Vio su rostro joven, sus promesas de futuro, las palabras que juró cumplir y que el tiempo convirtió en polvo. Por un momento, no pudo moverse. Todo lo que había construido se desmoronaba en silencio. La realidad era cruel. Mientras él acumulaba fortuna, poder y admiración, una parte de su historia había seguido creciendo lejos de su mirada, con la inocencia de una niña que nunca sabría lo que significaba su apellido. Dejó la foto sobre el escritorio y se hundió en el sofá, abrumado. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a caer sin que intentara detenerlas. No eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Era el llanto de alguien que, por fin, comprendía la magnitud de su propia ceguera. Pasó las horas mirando esa imagen. En ella encontró algo que no recordaba: humanidad. Esa mujer había seguido viviendo sin él, criando sola a una hija que llevaba en los ojos la historia que él negó. Había amor en esa imagen, pero también perdón. Y eso fue lo que más le dolió. Porque el perdón de los otros siempre llega cuando uno deja de merecerlo. Esa tarde, mientras el sol descendía, volvió a mirar la carta que había escrito. Ya no le parecía suficiente. Las palabras eran pocas frente al peso de la verdad. Tomó una hoja nueva y escribió otra cosa, no una disculpa, sino un compromiso. Prometió encontrarlas. Prometió hacer lo que fuera necesario para reparar, aunque supiera que el tiempo no da segundas oportunidades, solo ofrece la posibilidad de hacer lo correcto. Se vistió con ropa sencilla y tomó la fotografía. La guardó dentro de su chaqueta, como si llevarla cerca del corazón pudiera devolverle el aliento. No tenía un plan, solo la determinación de seguir el hilo del pasado hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. Antes de salir, volvió a mirar su reflejo. Por primera vez, el hombre que lo observaba en el espejo no le pareció un extraño. No era el empresario, ni el símbolo del éxito, ni el rostro de las portadas. Era un hombre que había aprendido demasiado tarde lo que significa perder. Pero también uno que estaba dispuesto a luchar, no por orgullo, sino por amor. Salió al anochecer. La ciudad lo recibió con un murmullo distante, pero dentro de él algo había cambiado. Caminó sin mirar atrás, guiado solo por esa fotografía que parecía tener vida propia. En cada paso, el peso del arrepentimiento se mezclaba con una fuerza nueva, la que nace cuando un corazón decide enfrentarse al pasado sin miedo. Sabía que el camino no sería fácil. El perdón no se pide, se demuestra. Y el amor, cuando se pierde, no se recupera con palabras, sino con actos. Pero esa noche, por primera vez, el millonario no temió al mañana. Porque aunque había vivido toda su vida rodeado de cosas que brillaban, recién ahora comprendía que era la verdadera luz, la que nace de enfrentar la oscuridad con verdad. El pasado ya no era un fantasma. Era un destino que debía mirar de frente. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que anunciaba algo inevitable. El millonario despertó antes de que saliera el sol. No había dormido bien, pero ya no importaba. Sabía que ese día cambiaría todo. Se vistió con ropa sencilla, algo que nunca hacía. No quería parecer el hombre que el mundo conocía, sino el ser humano que aún intentaba recordar cómo se sentía vivir sin máscaras. Con la fotografía guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, salió de su casa sin avisar a nadie. Conducía sin rumbo fijo, siguiendo una dirección que no conocía pero que el corazón parecía intuir. No necesitaba un mapa, la vida, de alguna manera, lo estaba llevando hacia donde debía ir. Las calles eran cada vez más estrechas, los edificios más humildes, pero en ese paisaje desconocido encontró algo que hacía mucho tiempo no sentía: calma. Cuando finalmente detuvo el auto, supo que había llegado. Era el mismo barrio que había visitado días antes. La misma calle donde el aire olía a pan y la vida parecía más simple. Caminó con paso lento, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba con cada paso. No sabía si tendría el valor suficiente para enfrentar lo que venía, pero sabía que no podía seguir huyendo. Al doblar la esquina, la vio. La niña jugaba en el jardín de una casa modesta, con las manos manchadas de pintura y el cabello revuelto por el viento. Su risa llenaba el aire, pura, ligera, como un eco de algo perdido que volvía a cobrar vida. El mundo se detuvo.
Era como ver el pasado y el futuro al mismo tiempo. En sus gestos había algo de él, una chispa inconfundible, un reflejo que no podía negarse. Se quedó observándola a distancia, sin atreverse a moverse. El pecho le ardía, no de dolor, sino de emoción. Era la primera vez que la veía de verdad, y la imagen lo desarmó por completo. Cada segundo que la contemplaba era una lección de humildad. No había poder, fortuna ni logro que pudiera igualar el milagro de esa pequeña existencia que llevaba su sangre y su historia. La niña levantó la vista y lo vio. Sus ojos, verdes como los de su madre, lo miraron con una curiosidad inocente. Él se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Ella lo observó unos segundos y luego sonrió, como si algo dentro de ella reconociera lo que la razón no podía explicar. Esa sonrisa lo atravesó con una fuerza que lo hizo temblar. No necesitó palabras. En ese instante, supo que todo valía la pena, incluso el dolor. Desde la puerta, la madre lo observaba. No había sorpresa en su rostro, ni enojo. Solo la serenidad de quien sabe que el destino siempre encuentra la manera de cumplir lo que está escrito. El hombre respiró hondo y avanzó, cada paso más lento que el anterior, como si temiera romper el instante con su presencia. La niña, sin miedo, corrió hacia él. Y entonces el tiempo dejó de existir. Cuando la tuvo frente a sí, se inclinó para quedar a su altura. La miró a los ojos, intentando retener cada detalle, las pestañas largas, la expresión viva, la pequeña cicatriz sobre la ceja. Quiso hablar, pero las palabras se negaron a salir. No había discurso posible que pudiera contener lo que sentía. En lugar de eso, extendió la mano. La niña lo miró con curiosidad y, sin dudar, tomó la suya. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Era como si, en ese contacto, el universo entero se reacomodara. En ese apretón leve, encontró la absolución que no se atrevía a pedir. Sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo, una energía que no venía del pasado ni del futuro, sino del presente absoluto de ese momento. La inocencia de una hija reconociendo, sin saber cómo, al padre que la vida le había negado. El millonario sintió que todo el aire que había perdido regresaba a sus pulmones. La risa de la niña llenó el espacio entre ellos, y por primera vez en años, él también sonrió. No una sonrisa fingida, ni de protocolo, sino una sonrisa verdadera, nacida de un corazón que volvía a latir sin culpa. La madre se acercó lentamente. No hubo reproches ni lágrimas. Solo una mirada de comprensión, una aceptación silenciosa de que la vida, a su manera imperfecta, había decidido concederles ese encuentro. No era una reconciliación aún, pero sí una promesa. La promesa de que el amor, incluso roto, puede renacer. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Luego, la niña se soltó de su mano y volvió a correr hacia sus juguetes. Él la siguió con la mirada, grabando en su mente cada gesto, cada sonido. Sabía que ese instante quedaría marcado para siempre. No necesitaba más para entender que su vida ya no sería la misma. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las casas, comprendió que había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo, no el perdón, sino el sentido. En los ojos de esa niña descubrió el reflejo del hombre que pudo haber sido y aún podía llegar a ser. Esa noche, el millonario regresó a casa con el corazón más liviano. Ya no se sentía vacío. Había algo nuevo en él, una fuerza silenciosa que solo nace cuando el alma se atreve a mirar la verdad sin miedo. Sabía que la redención no se consigue en un día, pero aquel encuentro había sido el primer paso. Y a veces, un solo paso basta para cambiar el rumbo de una vida entera. La noche cayó sobre la ciudad con un aire denso, casi simbólico. Desde su penthouse, el millonario observaba el horizonte sin realmente verlo. Las luces parpadeaban a lo lejos, pero no lograban iluminar la oscuridad que aún cargaba dentro. Había visto a su hija, había sentido su mano, había sentido, aunque por un instante, la pureza de algo real, algo que el dinero jamás podría comprar. Pero esa misma pureza lo enfrentó con la magnitud de su vacío. Era como si, al tocar lo que había perdido, también hubiera despertado todo lo que se negó a sentir durante años. El eco de su risa seguía en su mente. Esa risa limpia, despreocupada, tan ajena al mundo que él había construido. Cada carcajada era un recordatorio de los años que no estuvo, de las historias que no vivió, de los abrazos que nunca dio. Pensó en todas las veces que creyó haber ganado cuando en realidad solo se alejaba más de lo que importaba. Y fue en ese silencio, cuando las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse,
que la verdad lo golpeó, había sido prisionero de su propio éxito. Se levantó del sofá y caminó por la sala. Todo a su alrededor parecía parte de una escenografía absurda, los muebles de diseño, los cuadros costosos, las copas de cristal. Todo lo que antes consideraba trofeos ahora le resultaba grotesco. Caminó hasta un espejo enorme que colgaba sobre la pared principal y se observó detenidamente. No vio al hombre admirado por la sociedad, ni al empresario influyente, ni al símbolo de poder que todos envidiaban. Vio a un extraño. A un hombre cansado, con los ojos apagados y un alma erosionada por la ambición. Por primera vez se permitió sentir rabia, pero no contra el mundo. Contra sí mismo. Por cada elección que lo había alejado del amor, por cada vez que usó el orgullo como escudo, por cada mentira que repitió hasta creérsela. Golpeó el espejo con el puño, y el vidrio se resquebrajó en 1000 fragmentos, devolviéndole su rostro multiplicado en pedazos. Allí, frente a su reflejo roto, comprendió que su vida era exactamente eso, una imagen fragmentada de lo que alguna vez soñó ser. El golpe le abrió la mano, y una fina línea de sangre corrió por sus dedos. La miró sin sorpresa, como si la herida física fuera apenas una representación de la que llevaba dentro desde hacía años. En lugar de limpiar la sangre, la dejó correr. Era como si necesitara sentir algo real, algo que doliera, algo que le recordara que aún estaba vivo. Caminó hasta su oficina, encendió la lámpara y volvió a leer la carta que había escrito días antes. Le pareció vacía. No porque las palabras fueran falsas, sino porque ya no bastaban. El arrepentimiento, pensó, no sirve si no se transforma en acción. El tiempo de pedir perdón había pasado, ahora debía demostrar que había cambiado. Encendió su computadora y abrió los archivos de su empresa. Allí estaban los números que durante años definieron su vida. Cifras, inversiones, ganancias, poder. Miró la pantalla por un largo rato, hasta que el cansancio se transformó en claridad. Entendió que cada número representaba una parte de su alma vendida. Todo lo que poseía era el testimonio de una vida vivida para llenar un vacío imposible. Cerró los ojos y tomó una decisión que ni él mismo creía posible: iba a renunciar a todo. No por castigo, sino por liberación. No podía cambiar el pasado, pero sí el legado que dejaría. Si el dinero había sido la raíz de su desconexión, sería también la herramienta para enmendar lo que pudiera. Durante días, desapareció del mundo. Canceló reuniones, evitó llamadas, y nadie supo de él. Se dedicó a revisar proyectos benéficos, fundaciones olvidadas, programas sociales que alguna vez financió por imagen y no por convicción. Esta vez, cada decisión era personal. No había cámaras, ni discursos, ni reconocimiento. Solo la necesidad de devolver algo, aunque no fuera suficiente. Mientras firmaba papeles, recordó la casa humilde donde vivían la mujer y la niña. Recordó las paredes agrietadas, el suelo gastado, el jardín pequeño lleno de color. Imaginó cómo sería ayudar sin invadir, reparar sin imponerse, acompañar sin pretender redimirlo todo. Quiso hacerlo en silencio, como un acto íntimo de restitución. Una noche, mientras terminaba de revisar documentos, miró la fotografía que siempre llevaba consigo. La sostuvo con cuidado, observando el rostro de la niña. Ya no la veía como una deuda, sino como una oportunidad. La vida, pensó, no siempre da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, solo los valientes las toman. Y él, por primera vez, quería ser valiente de verdad. Se recostó en el sillón, con la mente agotada pero el alma más tranquila que nunca. Había comprendido que el perdón no era un destino, sino un camino, uno que se recorría paso a paso, sin esperar reconocimiento. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por dentro, sintió que algo se liberaba. La rabia, el orgullo, la culpa, todo comenzaba a desvanecerse. Esa noche, en la soledad de su ático, el millonario rompió el ciclo que lo había aprisionado por décadas. Por fin entendió que el poder real no está en dominar, sino en soltar. Y mientras la ciudad dormía, prometió no volver a ser esclavo de lo que alguna vez lo hizo olvidar quién era. El hombre que alguna vez tuvo todo, ahora solo tenía una verdad. Pero por primera vez, eso le bastaba. El amanecer llegó silencioso, con un resplandor suave que se filtraba entre los edificios. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la transformación de un hombre que había dejado atrás todo lo que lo definía. En su interior, el millonario sentía una calma extraña,
Una sensación desconocida que no provenía de la riqueza ni del éxito, sino del simple hecho de haber elegido el camino correcto, aunque fuera tarde. Esa mañana, el brillo del oro, las firmas de contratos, los números en las cuentas ya no significaban nada. El único tesoro que realmente deseaba era algo que el dinero nunca había podido comprar, el perdón. Durante días pensó en cómo acercarse de nuevo a ellas, sin imponer su presencia, sin intentar corregir lo irreparable. Sabía que el perdón no se mendiga, se conquista con hechos. Y que el arrepentimiento verdadero no busca limpiar el pasado, sino aprender a vivir con las cicatrices que deja. Se preparó, no con discursos, sino con humildad. Esa sería su última oportunidad de cerrar el círculo. El camino hacia la casa fue distinto esta vez. No había ansiedad ni temor, solo un propósito claro. El aire parecía más limpio, los sonidos más nítidos, como si la vida misma lo guiara hacia donde debía estar. Cuando llegó, el sol ya caía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El jardín tenía flores nuevas, y en el aire se mezclaba el aroma de comida recién hecha. Era una escena simple, pero profundamente humana. Golpeó la puerta con suavidad. Por un momento, pensó en irse. Pero entonces, la puerta se abrió. Ella estaba allí, de pie, con el mismo semblante sereno, con esa mirada que había aprendido a no odiar. No hubo palabras al principio. Solo el silencio de dos personas que se reconocen más allá de la historia compartida. Él bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. Ya no era el hombre que la abandonó, ni el empresario arrogante que creía tenerlo todo bajo control. Era simplemente un ser humano, dispuesto a escuchar. Dentro, el ambiente era cálido, lleno de vida. Sobre la mesa, juguetes, papeles, pequeños dibujos con trazos infantiles. Cada detalle hablaba de un hogar construido con amor, no con dinero. Eso lo conmovió más que cualquier palabra. Le recordó que la grandeza no se mide en propiedades, sino en la capacidad de cuidar y dar. Ella lo observaba en silencio. No había rabia en su rostro, solo una mezcla de nostalgia y aceptación. El tiempo había hecho su trabajo, transformando la herida en comprensión. Él respiró hondo antes de hablar, pero lo que salió de sus labios no fue una disculpa ensayada, sino una confesión sincera. No habló de lo que había hecho mal, sino de lo que había aprendido, que la ambición sin amor no construye, destruye, que el éxito sin propósito solo deja un vacío imposible de llenar. Cuando terminó, ella no respondió de inmediato. Caminó hacia una repisa y tomó un pequeño marco. Dentro, la misma fotografía que él guardaba en su bolsillo, ella y la niña, sonriendo bajo el sol. Le mostró la imagen y le dijo, con voz tranquila, que esa sonrisa había sido su fortaleza todos esos años. Que no lo odiaba, porque odiar habría sido seguir atada a él. Y que aunque el tiempo no podía devolverse, sí podía ofrecerles algo que valía más, la posibilidad de comenzar de nuevo, desde otro lugar, sin rencor. Él sintió un nudo en la garganta. El perdón, cuando llega, no es ruido, es silencio. No se anuncia, se siente. Y en ese instante lo sintió. Era como si una carga invisible se desvaneciera de su espalda. No había lágrimas, pero sí una emoción tan profunda que le erizó la piel. Miró sus ojos verdes y entendió que ese gesto, ese simple acto de compasión, valía más que todo lo que había acumulado. La niña entró corriendo, interrumpiendo el momento. Traía en las manos un dibujo. Se acercó al hombre y, sin entender del todo quién era, le entregó la hoja. En ella había 3 figuras, una mujer, una niña y un hombre tomados de la mano. Bajo ellos, una palabra escrita con torpeza infantil, familia. El corazón del millonario se quebró en silencio. Tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un tesoro. En ese gesto inocente encontró la redención que tanto había buscado. El perdón no vino de grandes palabras ni de gestos solemnes, sino de la pureza de una niña que, sin saberlo, lo había liberado. Esa noche, cuando salió de la casa, la ciudad parecía distinta. El viento soplaba suave, las luces brillaban con una intensidad que nunca había notado. Caminó despacio, sintiendo que cada paso lo acercaba a una versión de sí mismo que había estado perdida durante años. No sabía si el futuro les daría otra oportunidad, pero sí sabía que el pasado, al fin, había encontrado su paz. El perdón no lo borró todo, pero transformó su culpa en propósito. Y en esa transformación comprendió algo que jamás había entendido, que no hay acto más poderoso que ser perdonado cuando uno ya ha aprendido a perdonarse. El millonario levantó la vista hacia el cielo y sonrió,
con una serenidad que no recordaba haber sentido. No tenía certezas, ni garantías, pero sí algo que el dinero jamás le dio, la libertad de haber hecho lo correcto. Y con esa libertad, el alma comenzó, por fin, a sanar. Esa noche el millonario caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo con una calma que no conocía. La ciudad lo rodeaba con su ruido habitual, pero él la sentía diferente, más humana, más viva. Cada rostro que pasaba a su lado le recordaba que, por mucho tiempo, había caminado entre la gente sin realmente verlos. Había vivido en un mundo de vidrio, separado de lo real por una barrera invisible hecha de orgullo y miedo. Ahora, por primera vez, esa barrera había caído. El perdón lo había transformado de una manera silenciosa, pero profunda. No era un hombre nuevo, ni pretendía serlo. Era un hombre que, al fin, se conocía a sí mismo. La culpa aún estaba ahí, pero ya no como una sombra que lo perseguía, sino como una cicatriz que contaba una historia. Una marca que no quería borrar, porque en ella habitaba el recuerdo de su humanidad recuperada. Durante años había creído que el éxito consistía en acumular, en construir algo que otros admiraran. Pero ahora entendía que la verdadera grandeza estaba en lo que uno puede dar sin esperar nada a cambio. El poder, pensó, no está en tener más que los demás, sino en tener el valor de entregar lo que uno es, con sus defectos, sus caídas y su verdad desnuda. Volvió a casa al amanecer. El penthouse, ese símbolo de triunfo, ya no lo intimidaba. Encendió una lámpara y, por primera vez, recorrió cada rincón sin buscar belleza ni estatus. Lo vio como lo que realmente era, un refugio vacío que esperaba ser llenado con algo más que objetos. Se acercó a la ventana y observó el horizonte. El sol salía lento, tiñendo los edificios de dorado. En ese instante, sintió que el mundo le daba una segunda oportunidad para empezar. Decidió actuar. No quería que el perdón recibido se quedara en un gesto aislado. Quería convertirlo en movimiento, en acción. Comenzó a donar parte de su fortuna, pero no a través de intermediarios ni fundaciones frías. Quería hacerlo en persona, viendo los rostros, escuchando las historias, tocando la vida real. Visitó escuelas, orfanatos, hospitales. No buscaba redención en los demás, sino la certeza de que su cambio no había sido en vano. En cada mirada agradecida encontraba un reflejo de algo que había perdido. No era admiración, era conexión. Esa sensación simple de ser parte del mundo, no por lo que poseía, sino por lo que podía ofrecer. Poco a poco, el millonario comprendió que dar no era caridad, sino justicia. Era devolver lo que alguna vez tomó sin darse cuenta, la posibilidad de compartir su existencia con los demás. Los días se volvieron diferentes. Trabajaba menos, pero vivía más. Sus antiguas reuniones con empresarios fueron reemplazadas por conversaciones sinceras con personas comunes, un vendedor ambulante que le contó sus sueños, una mujer mayor que lo reconoció no por su nombre, sino por la ayuda que había llevado a su barrio. Cada encuentro lo transformaba un poco más. Una tarde, mientras caminaba por un parque, se detuvo al escuchar una risa familiar. Al girar, la vio, su hija, corriendo entre los árboles, persiguiendo una pelota. La madre la seguía a cierta distancia, sonriendo. Ninguna de las dos lo había visto, y por un instante pensó en irse, en no interrumpir esa escena perfecta. Pero se quedó quieto, observando. En ese momento comprendió que no necesitaba estar dentro de la imagen para sentirse parte de ella. A veces el amor no consiste en poseer, sino en respetar. Y allí, en la distancia, encontró algo parecido a la plenitud. Era un espectador agradecido de la vida que alguna vez perdió, pero que el destino, con su misteriosa sabiduría, le permitía contemplar de nuevo. El viento sopló suave y una hoja cayó a sus pies. La recogió y la sostuvo entre los dedos. Era frágil, pero hermosa. Pensó que la vida era así, ligera, pasajera, pero capaz de dejar una huella profunda. Sonrió, y en su sonrisa no había tristeza, solo gratitud. De regreso a casa, colocó la hoja dentro del marco donde guardaba la fotografía de la mujer y la niña. No como un símbolo de pérdida, sino como un recordatorio de lo que el amor, en todas sus formas, le había enseñado. Que no se trata de retener, sino de soltar. Que el verdadero valor de una vida no está en lo que se logra, sino en lo que se aprende al fallar. El millonario encendió una vela y la dejó sobre la mesa. La llama titilaba suavemente, proyectando sombras que bailaban en las paredes. En ese silencio, sus pensamientos se transformaron en una certeza serena: había cruzado la oscuridad,
había tocado el fondo, y aún así, la vida le había permitido ver la luz. No era la luz del éxito, ni del reconocimiento, sino la luz de la paz interior. Esa que llega cuando uno deja de pelear con el pasado y empieza a abrazar el presente con humildad. Cerró los ojos y respiró. No pensó en el mañana ni en lo que vendría después. En ese instante, por primera vez, se sintió completo. Porque había perdido todo lo que el mundo valora, pero había ganado lo único que realmente importa, la libertad de haber sido perdonado, y la dicha de haberse perdonado a sí mismo. El tiempo pasó sin prisa, y el millonario, aquel hombre que alguna vez creyó tenerlo todo, aprendió que la verdadera abundancia no vive en los bolsillos, sino en el alma. Ya no contaba los días por ganancias, sino por momentos de verdad. La soledad que antes lo atormentaba se transformó en silencio fértil, donde cada pensamiento encontraba paz. Había comprendido que no se trata de cuánto se posee, sino de cuánto se puede dar sin esperar nada a cambio. Caminaba por la ciudad sin que nadie lo reconociera, y eso lo hacía libre. En cada sonrisa que encontraba, veía reflejos de su propio renacimiento. La culpa ya no dolía, solo recordaba. Porque el dolor, cuando se acepta, se convierte en sabiduría. Una tarde vio a su hija entre la multitud. Ya no era una niña, pero su risa seguía teniendo la misma pureza que lo había salvado. Se miraron, y esa sonrisa compartida fue suficiente. No hubo palabras, ni necesidad de ellas. En ese instante comprendió que el amor, cuando es verdadero, no exige presencia, solo verdad. Esa noche volvió a casa, encendió una vela y miró la vieja fotografía. Ya no sentía remordimiento, sino gratitud. Había perdido fortunas, prestigio y poder, pero había encontrado algo que el dinero jamás compra, la paz. Comprendió que el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino hacia adelante. El fuego de la vela danzaba suavemente, proyectando sombras sobre las paredes. En ese resplandor tenue, supo que había llegado al final del viaje, no como un hombre vencido, sino como uno que finalmente había aprendido a vivir con el corazón abierto. Y así, el millonario que un día creyó dominar el mundo entendió su lección más grande, que la riqueza verdadera no se mide en lo que se tiene, sino en lo que uno es cuando ya no queda nada que perder. Y así hemos llegado al final de esta historia. Una historia que nos recuerda que no hay fortuna capaz de comprar el tiempo perdido, ni amor que pueda florecer donde el orgullo reina. Pero también nos enseña que nunca es demasiado tarde para mirar atrás, pedir perdón y empezar de nuevo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el último segundo. Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó el corazón, qué enseñanza te dejó esta historia y si alguna vez la vida también te obligó a mirar hacia atrás para sanar. No olvides suscribirte a Voces de la Verdad, donde cada historia guarda una lección, una emoción y una verdad escondida detrás del alma. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las segundas oportunidades no llegan por suerte, sino cuando el corazón está listo para recibirlas.